Saludos, saludos, mi nombre es Ignacio Hipólito Juez Gutiérrez, el nombre de la profesora es Sara María León Martínez, el nombre del tema es Introducción a la Antropometría. Les voy a explicar un poquito sobre el concepto de antropometría. ¿Qué es la antropometría? La antropometría es una ciencia que estudia las medidas, dimensiones de las diferentes partes del cuerpo humano, ya que éstas varían de un individuo para otro, según su edad, sexo, raza, nivel socioeconómico, etc. La antropometría está relacionada con los estudios de la antropología física o biológica, que se ocupa en analizar los aspectos genéticos y biológicos del ser humano, bien sea grupo o raza, o compararlos entre sí. La antropometría se clasifica en dos tipos: el hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio representa una figura humana, desnuda, inscrita en una circunferencia y un cuadrado, tomando en cuenta las proporciones del cuerpo humano, indicados en los textos de arquitectura del arquitecto de la antigua Roma, Vitruvio. Las fichas antropométricas registradas las medidas y dimensiones del cuerpo humano, estatura, peso, entre otras medidas, lo que permite obtener una estadística de los cambios físicos del hombre, las diferencias entre las razas. La antropometría y la ergonomía. La ergonomía se utiliza técnicas de la antropometría para adaptar el ambiente de trabajo del ser humano, como por ejemplo la elaboración de sillas, mesas y demás objetos, tomando siempre de que todo debe adaptarse al cuerpo humano. Así que nosotros debemos de innovar algunos objetos o sillas o mesas, lo que podamos nosotros elaborar. Tiene que ser ergonómicamente adaptable a nuestro cuerpo. La antropometría nutricional es el estudio antropométrico o las medidas bioantropométricas. Permite calcular una serie de medidas como altura, peso y el MPC, como componentes musculares, componentes adiposo, agua corporal, entre otros, y así obtener información acerca del estado corporal y nutricional del individuo, y lo que permite tratar en caso de su existencia de ciertas diferencias o aptitudes físicas. La antropometría en la arquitectura. La arquitectura trabaja de una función de resultados proporcionados por la antropometría, ya que la primera, como es de conocimiento, se encarga de crear, diseñar espacios para ser habitados y disfrutados por el hombre en su día a día, por lo que es esencial que el individuo se sienta cómodo en el espacio relacionado con la escala. La antropometría estática, denominada estructural, es una disciplina de la antropología biológica cuya función es medir dimensiones del cuerpo humano cuando éste no esté en movimiento. Denominado estructural, es una disciplina de la antropología biológica cuya función es medir dimensiones del cuerpo humano cuando éste no esté en movimiento. Nosotros podemos medir una persona cuando no está en movimiento, ya sea de los pies a los codos, del brazo y de la cabeza y todo eso, de los abdomen y todo, casi toda la mayoría de nuestro cuerpo. Las características de la antropometría estática: datos cambiantes. Además de estos cada cuerpo humano también va transformando sus datos antropométricos a lo largo de su vida. Aspectos como la edad, la alimentación, la actividad física o el sexo son determinantes para esos cambios. Los conceptos más utilizados:
acromio. Se trata del punto de omoplano más elevado, equivalente a la altura de los hombros. El vértex, el punto más elevado de la cabeza. La popliteo es la zona de la pierna que se encuentra tras la rodilla. El plano de Frankfurt es un plano imaginario que cruza de aberturas exterior de la oreja y la parte inferior de la órbita ocular. Para medirlo, la cabeza debe mantenerse en vertical sin ningún tipo de inclinación. Las variables antropométricas, medidas de que se toman como la persona de pie, altura de los ojos o codo o hombros, estatura, ancho de caderas o pecho. Medidas relacionadas con las personas sentadas pueden ser la misma que en la anterior categoría, más o otras como las alturas de la rodilla o el espesor del muslo. La medición de partes concretas del cuerpo humano, la longitud de una mano, de un dedo o de la cabeza, la anchura de la cabeza o del segmento de las manos, etc. Las medidas funcionales, perímetros de las partes del cuerpo como el pecho, la cintura, el cuello, la longitud desde el antebrazo hasta la punta de los dedos, o la longitud entre el popliteo y el trasero. Como podemos ver en las imágenes, ahí tenemos unas imágenes que habla sobre las variables de antropométricas. Los instrumentos básicos. La antropómetro se trata de una varilla rígida de una longitud de 2 metros. Esta se utiliza para medir la estatura. Estadiómetro. Este es la realidad de una especie de antropómetro fijo cuya finalidad es medir la estatura. Nosotros lo que podemos medir la estatura. Los calibradores, por su parte, están diseñados para medir diferentes diámetros existentes en el cuerpo. Eplicómetros, un dispositivo que funciona como medidor de las pliegues cutáneas. Escáner tridimensional. Al usarlo se puede obtener rápidamente con exactitud las diversas variables antropométricas. Aplicaciones de la antropometría estática. La antropometría estática, al igual que la dinámica, tiene importancia aplicaciones prácticas. Los campos principales en los que se utiliza son los diseños industriales, en la industria de la moda, en la biomecánica o en la ergonomía. Aquí nos dice que en las aplicaciones de antropometría estática nosotros debemos de organizar nuestro área de trabajo acorde al adaptamiento de nuestro cuerpo, los movimientos de nuestro cuerpo y poder trabajar exitosamente. Y tenemos el 3.3, antropometría dinámica. La definición es el estudio de las articulaciones suministrado el conocimiento de la función y posibles movimientos de la misma y permitiendo valorar la capacidad de la dinámica y articular. Posición de referencias anatómicas. Es aquella a partir de la cual se miden los movimientos articulares. Los planos definen considerando a la persona de pie. Son perpendiculares, entre ellos pasan por el teórico control de gravedad de nivel de la segunda vértebra sacra y obviamente son planos de referencia anatómicas. La importancia.
La antropometría dinámica, medición de movimientos que genera un cuerpo humano. Esto puede deducir el desgaste que puede tener un cuerpo humano y cómo aumentar o disminuir los movimientos a pasar la evolución de la humanidad. Los movimientos de la antropometría. Flexión consiste en doblarse o disminuir el ángulo entre las partes del cuerpo en movimiento. La extensión consiste en enderezarse, aumentar el ángulo entre las partes del cuerpo. La aducción consiste en acercarse a la línea media del cuerpo en movimiento que realiza en el plano frontal. La pronación consiste en girar el antebrazo de modo que la palma de la mano quede hacia abajo. Y la supinación consiste en girar el antebrazo de modo que la palma de la mano quede hacia arriba. El 3.4. Biomecánica. Conceptos. La biomecánica es la ciencia que estudia los principios de los métodos y la aplicación de las leyes del movimiento mecánico en el sistema biológico. Hace énfasis en aspectos físicos del trabajo y la adaptación biológica en temas como manejo manual de cargas, fuerzas, repeticiones, posturas, vibraciones repetitivas y etc. Podemos minimizar los movimientos de la fuerza actuantes sobre la columna y las articulaciones. El estrés sobre el sistema músculos esqueléticos depende tanto del peso sujetado como su distancia al eje del giro. Podemos evitar comprimir los tejidos blandos y concentrar el peso sobre pequeñas estructuras anatómicas para evitar compromisos o irrigación sanguínea y microtraumas. Tenemos dos imágenes ahí, una es en buena postura y la otra es dando esfuerzos. La postura regular, altura de la superficie del trabajo o muestra comodidad para evitar inclinaciones de cuello y tronco. Cambiar frecuentemente la posición. Recuerda que la mejor posición siempre es la siguiente. Siempre que sea posible, utilice puntos de apoyo exteriores. Evite doblar la espalda o levantar cargas. Es mejor adoptar posturas de semicuclillas. Evite el levantamiento de cargas desde el piso. Utilice plataformas o elevadores. De esta parte la postura nosotros podemos definir en diferentes modos en que nosotros podemos apoyar a nuestro cuerpo y tener una mejor movilidad para trabajar en los trabajos, en la área de trabajo que nosotros tengamos. Y eso es todo. Espero que haya tocado unos temas importantes y espero que les haya gustado y muchas gracias. Saludos.